encontramos nuestro pasaje, tenemos nuestro pasaje de hoy, la enseñanza de hoy. Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Ustedes saben que algunas personas quieren crear un conflicto entre lo que Pablo dice, que solamente es por la fe, y lo que Santiago dice, que la fe sin obras es muerta. Pero hoy vamos a ver que no hay ningún conflicto. El uno es complemento del otro. No hay tal cosa como fe sin obras. Y no hay cosa tampoco como obras que no vengan de la fe, que sirvan para la salvación. Pero lo vamos a discutir, lo vamos a hablar, lo vamos a enseñar. La fe y las obras. Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, que tu palabra santa produzca, Señor, frutos en nosotros en esta mañana, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra serie sobre Santiago, hablando del tema la verdadera religión, pudiéramos decir también la verdadera fe, vamos a ver algunas cosas que Santiago nos enseña. Encontramos otro aspecto de esta verdadera fe, y es que la verdadera fe tiene obras. Alguien dijo que la verdadera fe es como las calorías. No las podemos ver, pero vemos los resultados. Algunos se ríen como la sonrisa del ahorcado, ¿verdad? ¡Ay! Pero bueno, el asunto es que no hay tal cosa como verdadera fe si no hay obras. Algunos quieren presentar una diferencia, como les decía, que hay contradicción entre Santiago y Pablo en cuanto a la fe y las obras, pero no hay tal contradicción. Veremos que tanto Pablo como Santiago están en el mismo ejército, peleando contra enemigos que vienen en diferentes direcciones. Uno cubriendo el frente y otro la espalda, pero peleando contra el mismo enemigo. ¿Alguien lo ve así? Esta diferente manera de ver el pecado y las obras, lo podemos ver de esta manera. El énfasis de cada uno de ellos es diferente. Pablo trata con la raíz de la salvación, mientras que Santiago habla con el fruto de la salvación. La perspectiva es diferente también. Pablo lo mira a través de la perspectiva de Dios, y Santiago lo mira a través de la perspectiva del hombre. Y alguien decía, mientras que Pablo ve el fuego en la chimenea, Santiago ve el humo que sale de la chimenea. Los términos son diferentes. Mientras que Pablo habla de la justificación, que significa el acto de Dios con respecto a la salvación, al creyente que cree, al pecador que se arrepiente, Santiago lo usa como para validar la evidencia de esa fe. Para justificar nuestra fe, tenemos que mostrarlo con obras. Y aquí en el pasaje, mis amados hermanos, Santiago nos habla de 5 tipos de fe.
Nos habla de 5 tipos de fe. Y recuerden que estamos hablando de la fe versus las obras. La fe y las obras. Si hubiera una competencia, que no la hay. La una es complemento de la otra. La primera fe que vemos ahí es la fe que solo habla. Tengo un amigo dominicano que dice, ese es un charlatán, ¿verdad? Hay dominicanos aquí en esta mañana, esa palabra es favorita de ellos, ¿verdad? Ese es un charlatán, ¿verdad? Una fe que solo habla. Las personas que solo dicen que tienen fe, pero no hay ninguna evidencia de esa fe. Tristemente, esta es quizás la fe más común. Esta es la religión más común y la religión que está creciendo más, ¿verdad? Todos los días miles se hacen adeptos a esa religión. Es decir, solamente creer de palabras, pero no se prueba con absolutamente nada, no hay ninguna evidencia. La respuesta a la pregunta del versículo 14 que Santiago hace, él dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Esa es una pregunta retórica que Santiago hace y la respuesta es no. Esa fe no puede salvarlo porque esa no es una fe salvadora. Las obras no salvan, es la fe, pero las obras van a demostrar, son una evidencia clara de esa fe que salva. La respuesta es no, no porque las obras salvan o salven, pero la fe que produce, la fe que salva, produce obras. Las obras son la evidencia de esa fe salvadora. Entonces, esa fe que solamente habla no sirve para nada. Conocemos de personas que son especialistas en muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros los latinos somos los mejores árbitros, los mejores entrenadores, los mejores doctores, los mejores abogados, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando alguien le dice, y no lo estoy diciendo en el mal sentido, lo estoy diciendo en el sentido de que siempre damos opiniones. Ay, hoy amanecí con un dolor por aquí, tómese eso que a mí me hizo muy bien, ¿verdad? Póngase una compresita así, es que tuve un problema, iba manejando así, yo le puedo decir, y nos dan un consejo en cuanto a la ley, ¿verdad? Y nos dan consejos en cuanto a todo. Somos así algunos de nosotros, ¿verdad? No vamos a hablar de fútbol por razones evidentes. No quiero herir susceptibilidades ni herir sentimientos en esta mañana. Pero si habláramos de fútbol, en el supuesto negado de que hablemos de fútbol, y habláramos del mejor equipo del mundo, ¿verdad? Entonces diríamos, ¿verdad? Ya me fui por otro lado. El asunto es este. Cuando vemos un juego de fútbol, nosotros damos nuestras opiniones, ¿verdad? No, porque fue penalti, no, porque no fue. El árbitro no sabe nada. Ese árbitro es un vendido. Y si no mete al jugador nuestro, ¿verdad? Cuando no meten a James ahí, entonces todos los colombianos decimos, ¡oh, ese coach no sirve, ese es un vendido, ¿verdad? Metió al alemán aquel, porque es rubio, no metió a James. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos hablando el mismo idioma o no? ¿Verdad? Todos nosotros tenemos muchas opiniones en cuanto a muchas cosas. Pero hermanos, la realidad es que si nos meten ahí en el campo de fútbol, eso mismo, ese sonido estuvo bueno, ¿verdad? No sé qué quiso decir con eso o se le salió, pero estuvo bueno. Lástima que las cámaras no lo agarraron, ¿verdad? Pero el asunto es que si nos meten en el campo de juego, las rodillas nos tiemblan. ¿Ja qué? ¿Ja? ¿Cómo? Y no sabemos qué hacer. Pero somos muy buenos para dar opiniones. La fe que solamente habla, que habla de Dios, como si Dios fuera lo más grande de su vida. Y a la hora de la verdad, no es más que un Diosito pequeñito, porque no puede hacer nada. Es el Dios que sana, pero a la hora de una gripecita chiquitita nos estamos muriendo. Y no confiamos en ese Dios. Que es el Dios que provee, el Dios proveedor. Mandó maná en el desierto al pueblo de Israel, pero a la hora que se nos acaba el trabajo, pasamos deprimidos un montón de tiempo. La fe que solamente habla no es la verdadera fe. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. La segunda fe que Santiago menciona aquí es la fe que actúa, ¿verdad? Y hablando de la verdadera religión, hablando de la verdadera fe, en el capítulo 1 vimos que la fe de ahí de Santiago, en el primer capítulo vimos que la verdadera fe, la fe que actúa, esta es la verdadera religión, esta es la verdadera fe, visitar a las viudas, dice. Es una fe activa que sirve
te sirve para algo. Atiende a los huérfanos y vive sin mancha y sin contaminación. Es una fe que sirve a los demás, es una fe que actúa y es una fe que mantiene una relación íntima con Dios, es una fe demostrada en santidad, en una vida santa, apartada para Dios. Entonces, esa es la fe que actúa. La semana pasada o antepasada, ¿verdad? Dijimos que la fe verdadera, la verdadera religión, la verdadera fe es imparcial, no tiene favoritos. No tiene favoritos. Y hoy estamos viendo que la verdadera fe es la fe que salva. Y esa fe que salva se demuestra por medio de obras, por medio de una vida de servicio, por medio de una vida santa. En tercer lugar, vemos aquí otra fe, es la fe de los demonios. ¿Han escuchado a alguna persona que en ocasiones dice, y ustedes saben que su vida es un desastre, y dicen, yo creo en Dios? Bueno, es a quienes Santiago se refiere cuando dice, también los demonios creen y tiemblan. Eres un tonto, les dice Santiago, ¿verdad? Esa fe es como la fe de los demonios. Los demonios reconocen que hay un Dios, saben que hay un Dios. Ellos mejor que nosotros han experimentado en sus propias vidas el poder de Dios. Creen en Dios y además tiemblan, tienen miedo de Dios. En una ocasión Jesucristo venía con aquel gadareno, ¿verdad? No era un ganadero, ¿verdad? Era un gadareno de la región de Gadara. Y el asunto es que cuando Jesús venía, los demonios, eran muchos demonios en la vida de aquel hombre, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? No nos mortifiques. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos reconocían el poder de Dios. Ellos sabían de qué parte de quién venía Jesucristo. Y temblaron delante de él y se postraron ante él. Y el Señor los mandó a salir de aquel hombre. Ahora, mis hermanos, hay una fe peor que la fe de los demonios, porque los demonios tiemblan delante de Dios, aunque siguen siendo demonios. Pero hay una fe peor que esa, es la de los que creen en Dios, pero ni siquiera tiemblan ante Él, ni siquiera reconocen el poder de Dios. Saben que hay un Dios, pero ni siquiera tiemblan cuando hacen cosas que a Dios le desagradan, y viven como si Dios no existiera. Esa es una fe peor que la de los demonios, porque los demonios al menos tiemblan delante de Dios. Y les decía al principio que esta es la religión que más crece. La fe de aquellos que dicen, y es la fe de los que solamente hablan, ¿verdad? Que dicen creer en un Dios, pero realmente con sus hechos niegan la existencia de ese Dios. Hay una cuarta fe, y es la fe de Abraham. Ahí Santiago nos habla de Abraham. Génesis 15:6 es la referencia que Santiago hace cuando habla de Abraham. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Abraham creyó al Señor, Génesis 15:6, y el Señor mismo lo reconoció a él como justo. Ahora, ahí está, dirían algunos, ahí está, no tuvo que hacer nada. No, vayan a Génesis 22. En Génesis 22, Abraham trae al altar del sacrificio a su hijo Isaac, que no era un niño. Muchos presentan y enseñan y los dibujos dicen que era un niño. No, Isaac no era un niño ya. Sí, pero la Biblia dice un muchacho. Sí, pero yo todavía llamo a mis hijos muchachos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que ya tienen 30 o 40 años? No muchos aquí. Bueno, los míos todavía no tienen 40, pero para allá van, ¿verdad? ¿Y cómo llamamos a nuestros hijos? ¿Cómo los llamamos? Mi muchacho, ¿verdad? Alguien me decía, y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero alguien me decía, ay, pastor, es que Ramoncito, pobrecito. Y Ramoncito para allá, y Ramoncito para allá. Y el Ramoncito lo que era un sinvergüenza, estafador, que tenía a los padres maltratados. Hermana, ¿y qué edad tiene Ramoncito? Porque por lo que usted me dice tiene como 10 años, ¿verdad? 8 años, inmaduro, sinvergüenza, flojo, vago, no va a la escuela, no trabaja. Me dice, ay, pastor, Ramoncito tiene 45 años. Vamos a ver el tema de Ramoncito, ¿verdad? El asunto que quiero decir es que Isaac ya no era un niño, era un muchacho, ya era un hombre hecho y derecho. Si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta por los años que pasan entre uno y otro acontecimiento, ya Isaac no era un niñito. Entonces, Abraham, en el capítulo 22 de Génesis,
demuestra su fe trayendo a su hijo al altar del sacrificio. Primero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios entonces le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo, el que era el hijo de la promesa. A través de Abraham todas las naciones iban a ser benditas. Isaac era el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? La tierra de Canaán, la tierra prometida fue parte de la promesa. Isaac era parte de ese cumplimiento de promesa. Y entonces ahora Abraham tiene que entregar a su hijo. Pero en el momento oportuno, ¿qué hace Dios? Cuando Abraham le dice, papá, tenemos el fuego, tenemos todo, Isaac iba cargando la leña para ser sacrificado en ella. Tenemos todo, papi, tenemos todo. Yo no me puedo imaginar aquella figura de aquel hombre cargando con su hijo para sacrificarlo. Y en el momento de ir a sacrificarlo, bueno, Abraham le dice primero, Dios se proveerá. Dios va a proveer. El Dios que provee cuando le somos fieles, cuando le somos obedientes, cuando le creemos en el momento indicado, Dios va a proveer. No lo va a hacer antes, no lo va a hacer después. Y entonces, imagínense, yo nunca he visto un chivo, una cabra, un ternero, ¿verdad? Enredado en espinas, ¿verdad? Dios lo trajo y lo puso ahí, lo enredó, y entonces agarraron a aquel animal y lo sacrificaron. Pero Abraham le creyó a Dios. Primero viene la fe, y esa fe va a producir obras en nuestras vidas. Ahora, fíjense, hay un contraste grande entre los personajes que Santiago presenta. Presenta a Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe, y presenta a Rahab, una prostituta. Interesante, porque ambos están en la línea genealógica de Jesús. Muy interesante eso, ¿verdad? Entonces presenta esa fe, la fe de Rahab. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que ella ya era una creyente en el Dios de Israel antes de que los espías llegaron. Por eso cuando llegan, ella entiende y toma una acción, hace algo para demostrar la fe que ella tenía en ese Dios. Josué 2, 9 al 11, Josué capítulo 2, después quieren estudiar toda la historia, Josué 2, capítulo 2, versículos 9 hasta el 11, Rahab hablando, y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Habían algunos del pueblo de Israel que no creían, y esta mujer pagana que no era del pueblo de Dios dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias. No había internet, no había nada de eso. Yo no sé cómo llegaban las noticias, pero llegaban, ¿verdad? Las noticias de siempre son como los chismes, que llegan rapidísimo. Dice, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y está diciendo una prostituta estas palabras. Y después está en la línea de nuestro Salvador, en la línea genealógica de Jesucristo. Y después ese cordón rojo que es puesto desde su ventana para que el pueblo de Dios no destruyera su casa. Es figura de la sangre de Jesucristo que iba a ser derramada para nuestra salvación. Tremendo, ¿ah? Tremendo lo que Dios hace. Mis hermanos, recordemos siempre que no somos salvos por las obras que hacemos. Hay algunos que enseñan que usted es salvo porque usted hace obras, porque usted es bueno. Pero la Biblia dice, por el contrario, que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos porque somos malos. El mundo enseña que usted es bueno por naturaleza, solo tiene que dejar salir esa bondad de su corazón. Que usted es bueno, pero solo necesita un poquito de autoestima, que se le sube la autoestima. Bla, 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 bla. La palabra de Dios dice que somos malos por naturaleza. Y que cuando nos suben un poquito la autoestima somos peores. Porque somos egoístas por naturaleza. Esa es la verdad de Dios.
Por eso, hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Por eso hoy en día el hombre está tan alejado de Dios, porque prefiere seguir sus propios conceptos y sus propias ideas. Pero la palabra de Dios nos dice que por nuestras propias obras no podemos ser salvos. Hermanos, ¿saben por qué pensamos? ¿Saben por qué el hombre piensa que puede ser salvo por sus obras? Por el orgullo. Porque nosotros no podemos aceptar que alguien nos dé algo por el cual nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Esa es la realidad. Pensamos esto porque somos orgullosos y no podemos reconocer que solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Hermanos, no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Dice la palabra de Dios claramente en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya para buenas obras. Y la palabra hechura suya significa que somos una manualidad de Dios. Somos una obra de arte de Dios. Cuando usted lo hicieron, ¿verdad? Rompieron el molde. Algunos dirían, gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay dos como tú. Pero usted vea a su hermano y dígale, yo quisiera que hubieran dos como tú, ¿verdad? El asunto es, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que cuando venimos por la fe a Jesucristo y solamente entendemos que es por la gracia de Dios que podemos ser salvos, entonces como resultado de aquello vamos a hacer obras. Entonces dice, porque somos hechura suya. ¿Cuándo? Cuando creemos. Dios nos hace de nuevo. Y entonces ahí hemos sido creados después de Cristo para buenas obras. Esta semana en el desafío que les envío decía, el orden de las preposiciones por y para hace toda la diferencia, ¿verdad? En las matemáticas no hace diferencia. 3 más 2 es 5, 2 más 3 es 5 igualmente, ¿verdad que sí? El orden de los factores no altera el producto, pero el orden de las preposiciones sí altera el producto. No de las proposiciones, esas también pueden ser alteradas, pero las preposiciones por y para. No soy salvo por obras, soy salvo por fe, para obras. Eso hace toda la diferencia. Así que, mis amados hermanos, la verdadera fe te lleva a 3 cosas. La verdadera fe te lleva primero a salvación. La verdadera fe te lleva a salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La obra de Dios en nuestras vidas. Solamente Dios puede transformarnos. Solo a través de Dios podemos nacer de nuevo. Y cuando nos empeñamos en querer entender las cosas por nuestra propia manera de ver las cosas, por nuestro propio razonamiento, por nuestra propia lógica, no la entendemos. Porque es por revelación. Es cuando yo acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este es el Evangelio, ¿verdad? Que Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo. Que solo a través de Él yo puedo recibir perdón de pecados. Solo a través de Él yo puedo nacer de nuevo. Solo a través de Él yo puedo tener el regalo de vida eterna. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ustedes han sido salvados por un regalo de Dios por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos, dice la palabra de Dios. Así que la verdadera fe me lleva a salvación. Cuando yo quiero ser salvo por mí mismo es imposible. Lo establecimos con el mismo Santiago hace algunas semanas. Pero la verdadera fe me lleva también a la santificación. Como dice Santiago capítulo 1 y lo estudiamos también. Yo voy a procurar vivir una vida agradable delante de Dios. No para no ser castigado, sino en agradecimiento, como un acto de adoración, como un acto de amor hacia Él. Porque Él me salvó, ahora yo le amo. Estudiábamos en una de las casas de oración hace 2 o 3 semanas que la salvación es como aquel profesor que viene el primer día a su clase y le dice, todos ustedes tienen una A. Ahora vayan y aprendan todo lo que puedan de esta materia. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios nos salva y nos dice, ahora vivan una vida agradecida. No lo vamos a hacer para obtener la salvación porque Él nos las dio. Vamos a vivir esa buena vida en santidad como un acto de agradecimiento. Y si alguien dice, como he escuchado a personas que dicen, bueno, como soy salvo, hago lo que quiero.
Y algunos rechazan esa posición, ¿verdad? Algunos dicen, ustedes son de los que creen que salvos siempre salvos. Bueno, depende de lo que usted quiera decir. Porque hay quienes dicen, yo soy salvo y entonces hago con mi vida lo que yo quiero. No, si yo soy salvo y entiendo la gracia de Dios, ahora yo voy a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que yo quiero. Porque yo vivo para Él. Vivo agradecido a ese amor de Dios que no me pidió nada a cambio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros cambiáramos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas que dicen, no, es que cuando yo cambie, cuando yo deje ciertas cosas, entonces yo voy a ir a la iglesia, como si la iglesia, ¿verdad? El templo, refiriéndose al edificio, como si el templo tuviera algún poder mágico. Y algunos me dicen, no, es que yo no voy para allá porque se cae el templo si yo voy. Ya se hubiera caído con nosotros, ¿verdad? Sí, con usted, sí, contigo también, ¿verdad? Y ahí también, con ustedes también. Pero el asunto es, mis amados hermanos, que es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. Como dice Romanos 5:8 que leímos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo como somos, sean honestas conmigo, esposas, las hermanas que están aquí casadas, ¿cuántas de ustedes esperaron a que cuando eran novios del que hoy es su esposo, cuántas de ustedes esperaron a que hubiera algunos cambios en su vida? ¿Algunas? Ninguna. Por eso están metidas en problemas todas, ¿verdad? Unas están metidas en problemas porosos y otras hablaremos de la mentira en otro momento. Pero a veces nosotros esperamos que las personas hagan cambios y esperamos que hagan cambios antes. ¿Y saben lo que yo les digo? Si ustedes han venido a hablar conmigo, si yo los casé y tuvimos un tiempo de consejería matrimonial, recuerdan que yo les dije, hay dos noticias, una buena y una mala, y les digo, ¿cuál quieren oír primero? Bueno, quieren oír primero la mala, ¿verdad? Es, su esposo no va, o su novio no va a cambiar. Y no estamos hablando de conductas pecaminosas que pueden ser cambiadas, estamos hablando del cómo son, de su carácter, de su personalidad. No va a cambiar. Si él es tímido, si él es tranquilo, si él es todo alborotado, si él es el rey de la fiesta, ¿verdad? Él va a ser así siempre. La buena noticia es que no tiene que cambiar. Usted se está casando con lo que usted está viendo. Y cuando tengo la oportunidad le traigo a los suegros, ¿verdad? Y le digo a la novia, le digo, tú ves a este señor aquí barrigón y así como es, ya no está como está tu novio, así va a ser tu novio, ¿verdad? Y le traigo a la suegra y le digo, ¿verdad? Usted ve esta dama hermosa que está aquí todavía, que se conserva linda y bella, así va a ser su novia, ¿verdad? O su esposa. Ahora, mis hermanos, el asunto es este. Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos quedemos como estamos. Él quiere transformarnos. Y si la salvación es un acto inmediato, Dios nos salva en un instante. Cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, cuando tenemos fe en la obra de Cristo en la cruz, somos salvos, nacemos de nuevo. Pero comienza un proceso, sin el pero, y entonces comienza un proceso de santificación, de crecimiento. Esa verdadera fe que salva te va a llevar a ti a crecer en el conocimiento de Jesucristo, a querer ser transformado. Cuando alguien dice, no, yo no voy a cambiar. Yo acepté a Cristo, pero yo voy a ser así toda mi vida porque yo soy como soy, así soy yo. ¿Verdad? Sin querer ser jueces, se levantan dudas en el corazón de uno cuando escucha a una persona decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador, pero yo sigo mi religión. Y su religión es, y ya mencionamos los diferentes tipos de fe, ¿verdad? Hay una fe que no salva y una fe que salva. No, yo creo en Cristo, pero a mi manera. No. Perdóname, pero no hay otra manera de creer en Cristo sino a la manera de Cristo. Es que yo creo en Dios, pero a mí me enseñaron esto. Sí, yo les dije la historia de que a mí me quemaron unas cuantas neuronas, ¿verdad? Porque cuando yo iba creciendo, mi abuelita, cuando yo tenía fiebre, me arropaba en Maracaibo, que 30 grados en la época de frío y 40 grados en la época de calor para arriba, ¿verdad? 40 grados centígrados, ¿verdad? 100 para arriba. Y entonces me ponía una cobija caliente para sudarme la fiebre. Y lo que me estaba era
¿Recuerdan el jueguito ese que uno jugaba con dos botoncitos aquí que salían unas bolitas y le pegaban así? Bueno, las neuronas mías estaban ahí cocinándose, ¿verdad? Y entonces yo no voy a hacer lo mismo con mi niño ahora porque a mí me enseñaron mal. ¿Se da cuenta? Entonces, hay un proceso de crecimiento en mi vida. Y entonces ya mi fuente de autoridad pasan a ser las Escrituras. Mi fuente de autoridad pasa a ser la Biblia, la palabra de Dios. No lo que otros dicen, no lo que me enseñaron en mi religión, no lo que decía aquel, no lo que dice nadie más, sino lo que Dios dice en su palabra. Esa es mi única fuente de autoridad. Yo me guío por lo que la Biblia dice. Entonces, la verdadera fe te lleva a la salvación, que te lleva a la santificación. Y la tercera verdad, o la tercera evidencia de esta verdadera fe es servicio. El servicio. Cuando tú eres salvo, cuando tú tienes la verdadera fe en Dios, tú vas a comenzar a servir a Dios, a conocerlo a Él y vas a servir a los demás. Vas a comenzar a suplir las necesidades de otros en la medida de tus posibilidades. Vas a amar a los demás como Cristo los amó. Y no es fácil eso, ¿verdad? Es difícil. Pero la palabra de Dios dice que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da todas las herramientas que necesitamos para poder cumplirlo si las queremos usar. Y el fruto del Espíritu en nosotros es, ya lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Lo podemos repetir una vez más, pero algunos solamente mueven los labios, ¿verdad? Es que yo voy muy rápido. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es que se lo memorizaron en la nueva versión y los estoy diciendo en la traducción de Reina Valera, ¿verdad? El asunto es, mis hermanos, que tenemos la capacidad espiritual dada por el fruto del Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida en servicio a Dios y a los demás. Esa es la verdadera fe. No hay ninguna contradicción entre la fe y las obras. No hay ningún problema en la palabra de Dios de enfrentamiento entre la fe y las obras. La verdadera fe te salva, te va a llevar a hacer obras. Vamos a orar. Vamos a terminar en esta mañana.